Queridos alumnos, queridas alumnas, es un placer volver a saludarles. Bueno, eh, ahora con otra perspectiva de aprendizaje, con otra perspectiva de crecimiento, ¿no? En cuanto al conocimiento. Y bueno, estamos a punto de embarcarnos en una de las materias. No sé si más cautivantes, pero podría llamar apasionantes, que tienen que ver con la predicación de la palabra, ¿no? Quiero darles la bienvenida a todos ustedes a esta materia de predicación expositiva que el Seminario Bíblico Argentino ofrece para cada uno de ustedes. Y bueno, para nosotros es sumamente importante que nuestros alumnos desde inicio, ¿verdad?, puedan empezar a acercarse al mundo de la proclamación de la palabra. Eh, Creemos que hoy en día se necesitan hombres y mujeres que puedan estar plenamente preparados y plenamente motivados para poder escuchar la palabra, pero también para poder predicarla. Así que la predicación expositiva o la predicación como tal es uno de los quehaceres más importantes que tiene el cristiano para hacer que las personas conozcan de Cristo, escuchen de Cristo. Y solamente, como ustedes lo verán en alguna clase de teología, una de las revelaciones especiales que Dios ha hecho, o más bien se le llama revelación general que Dios ha hecho, es a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, es a través de la palabra donde nosotros encontramos las realidades divinas del Padre, del Hijo e incluso el poder o la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces la gente que necesita de Dios, que necesita de Jesús, lo primero que tiene que hacer, tiene que vivir o sentir es a través de la palabra, ¿verdad? La palabra debe ser quien los guíe. Y como decía, el profeta decía, ¿quién les va a predicar? Incluso Pablo decía, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a hablar si no hay nadie quien les predique? ¿No? ¿Cómo van a conocer si no hay nadie quien les anuncie? Entonces, para nosotros es importante, hermanos, que nuestros alumnos del seminario que ya pasaron por un filtro de entrevistas, nuestros alumnos que todos son bautizados, ¿no es cierto?, que tienen ya un compromiso con Cristo. Ustedes ya tienen un compromiso con Cristo, muchos de ustedes ya ejercen ministerios, liderazgos, ¿no? Cargos oficiales dentro de la iglesia. Pues es sumamente importante que podamos nosotros dar paso o pie a lo que es la predicación en todo sentido. Y entonces, queridos alumnos, la idea de esta materia, pues es poder brindar a nuestros alumnos las herramientas necesarias para que este quehacer generalizado, diríamos, pueda ser muy desarrollado y pueda ser sobre todo efectivo. Bueno, antes que otra cosa, como lo hacemos al inicio de cada cursada, vamos a orar al Señor para que nos acompañe y nos bendiga en este tiempo. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos la gloria y la honra, Señor, y te damos las gracias por fijarte en nosotros para usarnos como proclamadores y proclamadoras de tu palabra. Querido Dios, te ruego que puedas bendecir nuestras vidas, que puedas tocar nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, que nos des el poder de tu Espíritu para cambiar hábitos que hemos desarrollado al tratar de exponer tu palabra, pero que no siempre han sido exitosos o no siempre han dado resultado. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestras formas solo con la intención de que vos seas glorificado. Padre, bendícenos en esta cursada, danos sabiduría, danos de tu amor, danos de tu misericordia y permite que en todo, Señor, podamos ser edificados y también ser de bendición para la gente que a través de nosotros pueda escuchar de ti, Señor, y de la salvación en Jesús.
En tus manos encomendamos entonces esta materia, este tiempo, y te ruego, Señor, que levantes una nueva generación de hombres y mujeres que prediquen tu palabra en verdad y que la tracen con amor, con gracia, pero también, Señor, con tu santidad. Te lo pedimos todo en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, tal vez ustedes se preguntarán cómo es que vamos a abordar esta materia. Bien, también a la tarde estaré subiendo el sílabo, ¿verdad? Estoy afinando los dos sílabos, tanto el de espiritualidad como el de predicación. Bueno, el curso va a ser dividido en dos partes. Una parte teórica, ¿verdad? Porque necesitamos la teoría del concepto de la predicación. Y otra va a ser una parte práctica. Es decir, quiero o trataré de enseñarles a ustedes cómo desarrollar en la práctica un sermón expositivo. Entonces, vamos a tener estos dos tiempos, un tiempo de teoría y un tiempo de práctica. ¿Ok? Bueno, la teoría, aunque es teoría, es apasionantísima porque me parece a mí que si nosotros no tenemos esta base, pues difícilmente vamos a poder entender el propósito de la predicación. ¿Ok? Bueno, segunda cosa que quiero decirles. Eh, Muchos de nosotros ya han tenido o hemos tenido la experiencia de predicar, ¿no es cierto? O tal vez muchos de ustedes o muchas de ustedes tal vez nunca han predicado, pero siempre han visto a gente predicar, ¿no? Porque a lo mejor ya tenemos muchos años siendo miembros de iglesia, tenemos muchos años de ir a una congregación y entonces, pues siempre en los cultos hay el tiempo de la predicación, o sea, vamos a pedirle que pase al pastor porque va a predicar, vamos a pedirle al hermano o a la hermana que pase porque van a predicar. Entonces, de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Tenemos nosotros ya ciertos esquemas. Bueno, no se diga de los que tenemos muchos años predicando, muchos años. Y entonces, lo digo por experiencia, mi primera predicación, no recuerdo si fue a los 13 años, ¿verdad? Cuando me dieron la oportunidad de predicar. Este, Bueno, tengo muchos años predicando, muchos años, y entiendo que cuando una persona predica durante muchos años va desarrollando ciertos hábitos, ¿no? Ciertas formas, ciertos estilos. Y entonces ya estamos como estructurados. Yo quisiera pedirles a todos, ¿verdad? Tanto para los que ya tienen experiencia y tienen sus formas de predicar que son muy respetables, yo las voy a respetar absolutamente como también para mis hermanos o hermanas que nunca han predicado, pero que tienen el anhelo, o tal vez no es que no han llegado a la predicación como tal, pero tal vez han dado una reflexión, un taller, una charla. Bueno, es igual, ¿verdad? Todo aquello que nosotros hagamos para usar la Biblia y que otra persona escuche, entra dentro del concepto de la predicación. Bueno, quiero pedirles a todos ustedes, ¿verdad? Que tengan la oportunidad de darse la dicha o el permiso de abrir su mente y de cambiar estructuras. Recuerdo muy bien un día que me invitaron a dar un curso de predicación a unos consagrados y fue una predicación express porque, bueno, ustedes saben que ustedes van a ver aquí esta materia en mes y medio y a mí me pidieron que la diera yo en 2 horas y media. Entonces, era, era mucho. Bueno, traté de sintetizar, traté de hacerlo lo más práctico, los puntos más importantes de lo que es la parte de la predicación, que ustedes ya van a ir conociendo en el transcurso de la materia. Bueno, finalmente fue linda la charla, hablamos, se comentó, etcétera, etcétera, ¿no? Les planteé esta propuesta de predicación expositiva y cuando termina la charla, uno de los consagrados se acerca conmigo y me dice, ¿sabe qué, pastor? Está muy bueno lo que usted dijo, dice. La verdad que está muy bueno, es excelente, pero yo voy a seguir predicando como yo siempre he predicado, ¿no? Porque a mí se me hace muy complicado eso
Entonces yo voy a seguir predicando como siempre he predicado. Le dije, y bueno, le digo, el problema es que los únicos que pierden son su iglesia, porque este, eh, hay que darse la oportunidad de cambiar, ¿no? Como se van a dar cuenta en esta parte de teoría que vamos a tener esta semana, hoy y el jueves, eh, si nosotros no cambiamos ciertos hábitos y seguimos haciendo cosas que no son propias de la homilética, y ya les voy a explicar qué es la homilética, bueno, de alguna u otra manera el resultado no es el correcto, ¿verdad? No es el correcto y ya lo voy a platicar ahora. Así que, segunda cosa que les pido, por favor, cambien y traten de no decirme como el pastor, porque fíjense qué les ha pasado. Yo he dado esta materia en 4 generaciones, ustedes son la quinta generación. Y me sigo topando con hermanos, alumnos míos, ¿verdad? Que tomaron la materia y que siguen predicando como siempre predicaron. ¿No? Así que voy a tener que hacer un diplomado para renovar a todos y volver a retomar algunos puntos. Así que bueno, solo les pido apertura. Yo soy muy respetuoso, cada uno tiene que predicar como predica, está bien, pero por favor dense la oportunidad de escucharme las razones que tendría yo para pedirles que consideren y que analicen su forma de exponer la palabra. ¿Ok? Punto número 3. Cosa tercera que quiero decirles. Yo no soy el gran predicador, hermanos. Ojo con eso. A veces a mí me avergüenza dar esta clase porque se supone que el que da la cátedra, pues es experto en la cátedra, y demás. No, quiero decirles, yo no soy el mejor predicador del mundo en lo absoluto. Eh, no soy influencer, no lleno estadios, no lleno multitudes, no atraigo multitudes. Seguramente que si alguien me anuncia como predicador, iría mi esposa solo como para tomarme el tiempo de la prédica, pero nada más. Entonces, no comulgo mucho con esos modelos tampoco, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, eh, pero sí me apasiona, ¿verdad? Sí me apasiona esta materia. Sí me apasiona porque, como les digo, tengo muchos años. Desde los 13 tengo ahora casi 47 años. Entonces siempre he predicado y he predicado en todos los contextos, ¿no? Desde iglesias grandes, con muchas personas, desde iglesias donde ha habido 3, 4 personas, en la chacra, en las ciudades, etcétera, en muchos países también. Eh, Tengo cierta experiencia en ese sentido, pero aún me tiemblan los pies y aún me duele la panza, aún en la iglesia, Lucy es mi congregante, pues aún en la iglesia local, que somos re poquitos, siento ese nervio todavía de qué decir, cómo decirlo, cómo impactar. Siempre hay esta sana y santa preocupación de que lo que vos vas a enseñar, de lo que vos vas a decir, tenga un efecto, ¿no? Que no solamente sea cumplir un requisito. Así que, hermanos, desde ya pido perdón por las falencias propias de que no pueda ser el mejor predicador del mundo, pero trataré de impartirles la pasión que me produce predicar. Mi esposa no me cree que me duele el estómago cada vez que predico, porque me dice, ni se te ve, me dice, ni se te ve. Vos empezás a hablar y luego ya te tardás casi 1 hora hablando. Al principio le duele a uno la panza, ya después uno agarra confianza y se sigue de frente. Así que bueno, hermanos, no me vean como un punto de referencia, por favor, no me vean como un punto de referencia. Solamente les pido perdón porque bueno, todavía tengo un montón de cosas que aprender, ¿verdad? Un montón de cosas que aprender. Bueno, punto número 4, que ese es el más importante, creo yo, y que para mí es importante que todos ustedes sepan. Ustedes saben que la Iglesia de Dios Séptimo Día a nivel mundial, si bien es cierto, nos une lo que ahora llamamos una federación internacional, pues lo cierto también es que cada país tiene su propia forma de entender algunos aspectos de la doctrina. Las cuestiones fundamentales de la doctrina las compartimos, ¿verdad? La salvación por gracia, Dios Padre, las Escrituras, etcétera. Hay como doctrinas que todas las iglesias en el mundo compartimos.
Pero hay doctrinas que no y que están muy sujetas a la cultura de los países, muy sujeta a la cultura de los países. Yo tengo la oportunidad de visitar muchos países y me he dado cuenta que cada cultura adapta, aun siendo de la Iglesia de Dios, adapta su propia cosmovisión de lo que entiende de las Escrituras. Y una de ellas, hermanos, una de ellas que nos diferencia a veces demasiado, diría, es la participación de la mujer en la predicación. ¿Va? Entonces, hay iglesias en ciertos países donde no está bien visto y que incluso se argumenta bíblicamente de que las mujeres no pueden predicar, mucho menos pasar al frente, detrás del púlpito, ¿verdad? Entonces, hay iglesias que no permiten eso, ¿verdad? No permiten ni siquiera que la mujer predique, o sea, de que la mujer hable. Entonces, todo el tema de la enseñanza recae en los varones, ¿no? Aunque yo no estoy de acuerdo con esa postura, con mucho cariño y respeto, comprendo lo que pasa en nuestras congregaciones en ese sentido, ¿no? Creo que no debería ser, pero vamos a ser muy respetuosos de eso. Hay congregaciones que dicen, bueno, sí, le vamos a dar oportunidad de que la mujer predique, pero no en el púlpito. Entonces, la bajan, vieron que a veces nuestros templos tienen como un templete o tienen como algo más elevado, entonces bajan a las mujeres al atril y entonces desde el atril pueden predicar, ¿verdad? Hay iglesias así. Tampoco estoy de acuerdo porque creo que el templo no tiene lugar santo ni lugar santísimo. Eso ya bíblicamente no existe. Hay iglesias que dicen, no, la mujer solamente es para darle clase a los niños y para darle clase a las mujeres, ¿no? O sea, en reunión de mujeres, sí, listo, que la mujer pueda predicar. Y en otras congregaciones, que es el caso mío en la iglesia donde yo pastoreo, la participación de la mujer es absolutamente en perfecta libertad, ¿verdad? Aquí mis hermanas pasan, predican, pasan al púlpito, desde el púlpito predican, ¿verdad? Y traen hermosas enseñanzas. Entonces, Lucy es una de ellas. Lucy, bueno, ahí en su pantalla aparece como Angélica López, pero le decimos Lucy de cariño, predica hermoso, entonces, es parte de mi entendimiento que la mujer puede predicar. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, hermanos? Miren, podríamos estar en acuerdo o en desacuerdo con las posturas que he manifestado. Este no es el lugar para definir qué es lo que tiene que hacer cada congregación. Lo único que puedo pedirles, por favor, es que seamos muy respetuosos de esto. Seamos muy respetuosos. Una alumna me llamó alarmada y me dijo, pastor, hablé con el pastor para que me dejara predicar y me dijo que no. Y yo me sentí muy mal y estaba enojada, estaba molesta, estaba como que diciendo, pero ¿por qué no me vas a dejar predicar, no? Bueno, hablé con ella, la pastoreé y le dije, no, 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 tranquila, no, no tenés ni por qué enojarte ni nada, eso creo que no debería ser, ¿no? Eh, Predicar no solamente es estar al frente, si a mí algún día me dicen, Abraham, vos no vas a predicar en el púlpito, vas a predicar en la puerta del templo, vas a predicar en el patio del templo, no me importa el lugar, mientras yo predique, está bien. Entonces yo le dije a la hermana, tranquila, no te preocupes, o sea, Dios te va a poner en un lugar donde puedas exponer la palabra. Bueno, se tranquilizó, dijo, sí, pastor, tiene razón, y dije, la iglesia en algún momento va a entender, pero ahora no es el tiempo, dejemos que sea Dios quien lo cambie. Bueno, después pasó los días y me manda un mensaje, me dice, pastor, ¿qué cree? Ya Dios contestó mis oraciones. Le digo, ¿en serio? Sí, me dice, voy a predicar el sermón de la materia. Ah, buenísimo. Le digo, ¿y te dieron permiso? ¿El pastor te dio permiso? No, 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 dice, ahí pues no, dice, no, no me dieron, dice, pero hablando con algunas compañeras de otra congregación que sí les permiten predicar a las mujeres, me invitaron para que yo predique allá. Así que voy a ir a la iglesia de allá, le voy a avisar al pastor
que voy a ir a aquella iglesia, el pastor está de acuerdo, todos estaban de acuerdo, entonces ella fue a predicar allá, ¿no? Ella fue a predicar y bueno, fue una linda experiencia para ella porque nunca lo había hecho, jamás lo había hecho, así que fue una linda experiencia para ella. Seamos muy respetuosos de eso, ¿verdad? Si en tu congregación las mujeres no pueden pasar al frente, no te enojes, no tomes actitudes carnales, ¿no? Porque entonces eso no nos hace buenos predicadores ni buenas predicadoras. Dejemos que Dios vaya actuando y Él pone los lugares, ¿verdad? Pone los lugares. Y si te pone al frente de un grupo de niños, aprovecha para hablar de Cristo. Si te ponen en un grupo de jóvenes, aprovecha. Si te ponen en el salón de usos múltiples, ¿no? A predicar, aprovecha, no importa. Vos, donde Dios te ponga, ¿verdad? Si te dicen, no, usted solamente va a predicar a las mujeres, aprovecha para predicar con toda la pasión y transmitir la palabra de Dios a las mujeres, ¿ok? Este seminario, hermanos, respeta profundamente el papel de la mujer en el ministerio. Si bien es cierto a nivel nacional, la iglesia y a nivel internacional, a las mujeres no se les reconoce el nombramiento de pastoras, diríamos, pero aquí en Argentina damos gracias a Dios porque a las mujeres se les da una consagración importantísima, que es el cargo de diaconisas. Entonces, creo yo que debemos ser muy pacientes, muy prudentes, hombres de oración, mujeres de oración, comprometidas con la palabra para poder entender el proceso que debemos seguir, ¿ok? Que debemos seguir. Bueno, dicho esto, lo digo principalmente por nuestras alumnas, no se sientan mal si no da, y si en sus iglesias hay la oportunidad, aprovechenla, y si no y quieren venir al Dorado a predicar, serán más que bienvenidas, ¿ok? Más que bienvenidas para predicar, sería un lujo poder escuchar. Yo me gozo mucho con las hermanas que predican en la congregación. Bueno, bien, esas son como ¿cómo les diré? Como las cositas que me gustaría que ustedes tuvieran presentes para que podamos todos aprovechar correctamente el, el, el material que vamos a tener. ¿Ok? Bien, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la presentación de la clase. Y vamos a iniciar lo que es la parte de la teoría, ¿verdad? Eh, es sumamente importante hablar de la predicación. Miren, aquí ustedes están encontrando dos palabritas, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes cuando vieron su horario de clase o vieron el currículum que tenemos de materias, se pusieron a pensar por qué predicación y por qué expositiva. Bueno, de eso se trata la materia. Este mes y medio vamos a hablar de esto. Y en la base de esto va a ser la primera palabra, predicación, ¿no? Y la parte práctica va a ser la segunda palabrita, que es expositiva. ¿Ok? Entonces está dividida en estas dos partes. Bueno, aclaro otra cosa, tomando en cuenta lo que estoy diciendo en el tema de la predicación. Miren, cuando nosotros compartimos la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos la palabra, eh, lo hacemos en el marco de dos grandes esferas, ¿ok? Dos grandes esferas, sí o sí. Si no hay estas dos grandes esferas en el que se mueve la predicación de la palabra, estamos haciendo otra cosa menos predicar, ¿ok? La primera tiene que ver con el fondo y la segunda tiene que ver con la forma. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que tienen que engarzarse perfectamente en el fenómeno de la predicación. Cuando hablamos de la esfera del fondo, estoy hablando de que cuando alguien predica la palabra, tiene que hacer una correcta exégesis del texto bíblico, una correcta interpretación del texto bíblico, una correcta hermenéutica del texto bíblico, ¿verdad?
Tiene que haber investigado, tiene que haber visto comentarios, tiene que haber visto lo que significan a veces las palabras en griego, en hebreo, en arameo. Tiene que hacer todo un trabajo de investigación para que cuando vierta la palabra sea una palabra fiel al texto bíblico. ¿Ah? Y entonces esta esfera de fondo nos impide a nosotros decir lo que nosotros queremos decir, porque a veces habemos muchos predicadores o predicadoras que cuando predicamos no predicamos la palabra, predicamos lo que nosotros queremos que la palabra diga y la acomodamos, ¿eh? Mire que he escuchado miles de predicaciones en ese sentido. Cuando uno dice, che, pero eso el texto no dice. ¿De dónde sacó el predicador? Pues porque no manejó muy bien el fondo, la esfera del fondo de la predicación. Bueno. Esta esfera, hermanos, no la vamos a tocar en esta materia. ¿Ok? De verdad digo, este trabajo de investigación y demás no forma parte de la materia. ¿Ok? Eso ustedes lo van a ver en el transcurso de su preparación en el seminario, pues ustedes irán aprendiendo el fondo, ¿verdad? Aprendiendo el fondo. La segunda esfera, que es sumamente importante, es la de forma. Es decir, ¿cuáles son las formas que nosotros utilizamos para transmitir la palabra? ¿Cuáles son las maneras? Habemos predicadores, ¿verdad? Que nos la pasamos hable y ya como yo en la clase. Pero por favor, métanse a la clase, ayúdenme, por favor, métanse, pregunten, comenten lo que gusten. Que solo hablan y ya uno está dormido a la hora de que está hablando el predicador, ¿verdad? A la hora ya digo, yo ya no entendí nada, ¿no? Porque sus formas, ¿verdad? Tal vez no son las correctas para transmitir la palabra. Entonces la forma es importantísima, ¿verdad? El tono de voz, los gestos, las ilustraciones, las enseñanzas pedagógicas, hacer una buena introducción, hacer un excelente cierre, ¿no? Manejar perfectamente los puntos importantes de la predicación con los puntos de apoyo, hacer transiciones correctas, de tal manera que nosotros, la gente nos vaya siguiendo y vayamos transmitiendo de una manera muy, diría yo, apasionada, ¿verdad?, del texto bíblico. Bueno, esta esfera es la que corresponde a esta materia. Quiero enseñarles la forma. Entonces, vean, tenemos las dos esferas que todo predicador o predicadora, aunque haga una reflexión, aunque haga un taller, aunque vaya y tenga grupos familiares o predique el evangelio, debe tener estas dos esferas, sí o sí. Entonces, la esfera del fondo es el qué. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿No? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Y aquí tengo que ser muy honestos y fieles estudiantes de las escrituras. ¿Ok? Y la otra esfera es cómo lo voy a decir. ¿Cómo voy a transmitir a mis hermanos o a mis hermanas o a la iglesia o al auditorio que me está escuchando? ¿Cómo voy a transmitir eso que yo ya encontré de la palabra para que la iglesia aprenda de la palabra? ¿Explico? Entonces, este cómo, ¿verdad? Cómo transmitirlo, me voy a encargar de desarrollar. Ese es el propósito de la predicación. ¿Ok? Bueno, no voy a hablar de la expositiva porque ya cuando llegue el momento voy a hablar por qué expositiva. Por ahora, la predicación entonces, no lo olvide, puede ser una pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos grandes esferas en las que la predicación se mueve? Y entonces es el fondo y la forma. Fondo y forma, que tienen que ir unidas. Si no hay fondo y solo hay forma, entonces estamos entreteniendo a la iglesia. Y eso creo que es lo que menos tenemos que hacer. Bien, seguimos. Evidentemente, hermanos, la forma, la manera de predicar, la pasión por predicar, pues la tomamos del Señor Jesús, ¿verdad? Jesús era excelente comunicador. No solo tenía el fondo, sino también tenía la forma. Y eso hizo que su mensaje impactara en la vida de las personas. Tan es así que cuando Jesús muere y es ascendido a los cielos, mucha gente sigue
recordando las enseñanzas de Jesús. Yo no me acuerdo qué predicó el pastor hace 5 años, por ejemplo, ¿no? O la diaconisa, o el presbítero, o el obrero, no me acuerdo. Pero esta gente, después de 20 años de que Jesús ya había muerto, seguía recordando lo que Jesús dijo y cómo lo dijo, imagínense entonces. Así que el Maestro Jesús nos motiva y nos desafía a que todos los que nos comprometemos con la proclamación de su palabra pueda ser a su estilo, a su manera. Esta imagen que ustedes ven aquí, hermanos, es una de las imágenes de una de las enseñanzas más maravillosas que encontramos de Jesús, que pasó de la teoría a la práctica. Si no mal recuerdo, aparece en el Evangelio de Mateo, que se le ha denominado como la pesca peligrosa. Peligrosa. Ay, Señor, muy temprano. Perdón, la pesca milagrosa. De peligrosa no tenía nada. Era la pesca milagrosa. Bueno, resulta que la narración nos dice que Jesús un día, estando la multitud, se agolpaba porque quería escucharle. Esto ya es un dato interesante. La gente quiere escuchar a Jesús. Los predicadores debemos desarrollar este hábito de, no hábito, esta energía o esto de que la gente quiere escucharnos, ¿verdad? Pasa, y ahora lo vamos a ver en otro momento de la clase, que hoy la gente cuando dice, che, ¿qué va a predicar hoy? ¿Verdad? Hay iglesias donde se pone el rol de director y predicador. Ah, va a predicar Abraham. Ah, no, yo no vengo. Ah, yo no voy. O, ya sé de qué va a predicar, pues siempre predica lo mismo. Bien, la gente quería escuchar a Jesús, ¿verdad? Y entonces, como se le agolpaba un montonal, pues pide prestada una barca de unas personas que estaban lavando sus redes y demás, y entonces Jesús se sube a la barca y les enseña, ¿verdad? Les enseña alguna cosa. No sabemos qué les estaba enseñando, porque el texto bíblico no nos dice el título del sermón, no nos dice cuál fue su ilustración, no nos dice nada. El chiste es que Jesús les enseñó. ¿Qué les enseñó? Ni idea, pero podemos tener una pizca de investigar qué les estaba enseñando, porque resulta que cuando acaba de hablarles, le pide a Pedro y le dice, bueno, ve mar adentro. Y Pedro le dice, Señor, de allá venimos, ¿verdad? Porque toda la noche hemos estado remando, hemos estado echando las redes y no hemos pescado nada, absolutamente nada. Y el Señor le dice, anda, confía en mí y ve mar adentro. Bueno, Pedro obedece y Jesús le dice algo insólito de echar la red. Y Pedro le dice, bueno, Señor, vos sos carpintero, vos no sabés de pescar. Los pescadores somos nosotros. Y Jesús le dijo, está bien, no sé mucho de pesca, pero creo saber por qué te digo que eches la red. Así que Pedro dice, bueno, en tu palabra echaré la red. Así que echó la red, los peces fueron tantos que la red se rompía, tuvieron que venir barquitos para ayudarle a recoger la carga, y dice el texto que cuando llegaron a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Bueno, fíjense cómo podemos darnos cuenta que tal vez lo que Jesús le estaba enseñando a la gente que estaba en la orilla es confíen, ¿no? Pudo haber sido el título de su sermón, confíen. Y tal vez Jesús utiliza esto que pasó con Pedro, Andrés y Juan, Juan y Santiago, ¿verdad? Y y va a la práctica. Y dice, bueno, ya vieron, yo ya les expliqué cómo lo que es confiar. Bueno, ahora véalo con sus propios ojos lo que significa confiar en Dios. Bueno, este ejemplo que he elegido, hermanos, nos permite a nosotros reflexionar qué tanto de nuestro trabajo como comunicadores o predicadores de la palabra puede ser lo suficientemente desafiante para hacer que nuestra enseñanza sea relevante, ¿no? Que nuestra enseñanza sea relevante. Así que en ese sentido, queridos alumnos, es muy importante saber que estamos ante la presencia de un ministerio hermoso, apasionado,
que nos coloca a veces en el centro, ¿no? En el centro de los reflectores, ¿no? Pero que debe y conlleva una gran responsabilidad. Ahora, hay un pasaje que nos puede guiar perfectamente en entender la importancia y el peso que tiene la predicación, ¿verdad? Porque muchas veces hemos relativizado el tema de la predicación, ¿no? Y entonces hoy hay un boom de formas de predicar, hay un boom, ¿no? Con esto de la tecnología, en donde usted mira de todos colores, sabores, olores y de todo en formas y en maneras de predicar. Así que cada uno tiene su propio modelo favorito a imitar. Pero más allá de lo que ustedes puedan pensar de cómo debería predicarse, no olviden el texto de 2 de Timoteo 4:1 al 2 que está en la Nueva Traducción Viviente, que dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, o sea, o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Así que vean ustedes la importancia que tiene la transmisión de las verdades divinas, ¿no? Y esta palabra en presencia de Dios y de Cristo se asemeja mucho a los juicios, ¿verdad? Para que una persona necesite tener un juicio correcto, debe estar en presencia de su abogado. Es decir, tiene que haber alguien importante, tiene que haber el fiscal y sobre todo el juez que va a dar el veredicto. Bueno, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene como testigos a Dios y a Cristo Jesús, nada más y nada menos, ¿no? Que además hace un señalamiento, hace como una acotación, hace como una cita al margen, diríamos, y dice, bueno, Cristo algún día va a venir a juzgar los vivos y los muertos en su reino, es decir, no estamos ante cualquier divinidad, ¿no? Estamos ante el creador de los cielos y de la tierra y del Mesías que vendrá a establecer su reino. Ahora, Pablo le dice al pastor Timoteo, te pido encarecidamente. La súplica, hermanos, en sí misma encierra la importancia del pedido, ¿no? Cuando alguien dice, mira, te lo pido, te lo suplico, te lo ruego, por favor, evidentemente hay una importancia en la súplica, ¿verdad? Cuando algo no es importante, uno de que dice, ay, si querés, hacer. Y si no haces, bueno, no me importa. Pero cuando no, cuando es importante, se ruega. ¿Qué es el ruego que hace Pablo y que pone como testigos, insisto, al Padre y al Hijo? Predicar la palabra. Y la palabra no nuestra, ¿no? Sino la palabra de Dios, que esto es fundamentalísimo. Hoy, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, muchos predicadores terminan predicando de sí mismos, ¿no? O de su teólogo favorito, o de su libro favorito, o de su apóstol, o de su profeta, o de su no sé qué, ¿verdad? Y dejamos mucho de lado que la gente tiene que conocer de Dios, de su amor, de su gracia, de la historia de la salvación, de Jesucristo, el Hijo de Dios, etcétera. Predica la palabra de Dios. Bueno, esto es lo que nos va a guiar durante esta clase y la que viene, esta palabrita, ¿verdad? Predica la palabra de Dios, eso nos va a guiar. Y Pablo entonces remata el pensamiento y dice, prepárate para eso, ¿verdad? O sea, hay que prepararnos, hermanos, hay que prepararnos. Yo me he enfrentado a muchos predicadores y los respeto muchísimo porque tienen muchos años predicando y cuando dicen, bueno, vamos a tener un curso de predicación, dice, ay, no, yo ya, ¿a qué voy si yo ya sé todo lo que van a decir? Puede ser, hermanos, puede ser que quienes ya hemos tenido miles de cursos de predicación y que hemos leído miles de libros de homilética, digamos, bueno, no sé si algo nuevo va a ser, pero créanme que en el tema de la predicación siempre hay cosas nuevas que aprender. Entonces uno siempre tiene que estar preparado y como dijo Pablo, sea oportuno o no el tiempo, es decir, cuando uno tenga que salir al quite,
la predicación que nosotros hagamos sea una predicación con poder, sea una predicación de fondo y de forma. ¿Recuerda lo que dije al principio de la clase? La explicación. Y no como sucede muchas veces cuando falta el predicador y le dicen, Abraham, no está el predicador, ¿a quién predicamos? Bueno, predicamos, bueno, listo, dale. Y agarro mi Biblia y digo, y ahora, Dios mío, ¿qué predico, Señor? Y bueno, me paro al púlpito, ¿viste? ¿Y qué es lo que digo? Bueno, hermanos, la verdad que le tocaba predicar al hermano Jorgito, pero la verdad que no vino el hermano Jorgito, quién sabe qué, y a mí me agarraron ahora. Y miren, yo voy a ver qué predico y voy a abrir la Biblia y ahí donde salga la Biblia, ahí voy a predicar. No, eso nunca tiene que suceder. Eso jamás tiene que suceder, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados. Aparte de que nunca hay que quemar a los hermanos en el púlpito porque no es ético bajo ninguna circunstancia, jamás, pues mucho menos es menospreciar la palabra y decir, bueno, lo que salga, ¿verdad? Al fin todo es palabra de Dios. No, tenemos que estar preparados. Y entonces aquí viene algo también sumamente importante. Miren, he escuchado a muchos predicadores que cuando vierten la predicación terminan retando a la gente o regañando a la gente, ¿verdad? Y entonces se convierte más en una catarsis, ¿no? Y bueno, hay predicadores que le dan con el palo a la congregación. Ya la pobre congregación ya no sabe si reír, si llorar, si hacerse a un lado, qué sé yo. Entonces muchos crecimos con el modelo de predicadores de muy antaño, ¿verdad? Pues yo me crié en esa época donde los predicadores eran serios, así, ¿viste? Con el rostro firme, a veces duro, y predicaban con un vocerrón la palabra, y uno se quedaba así quietito, calladito, y no te muevas porque capaz si te corta la cabeza el predicador, ¿no? Bueno, fíjense, bien interesante esto. Pablo dice, corrige, reprende, está bien, la palabra es para exhortar, ¿verdad? Pero también es para animar. El secreto, queridos alumnos, de la predicación, cuando es palabra de Dios, es cuando el predicador lo hace con paciencia, con amor, ¿verdad? No para sacar sus traumas, no para desquitarse del hermanito que le está haciendo la pelea, ¿verdad? Y dice, ahora voy a aprovechar y le lanza pedradas, ¿no? Hay hermanos en la iglesia que les gusta. No, eso no es una predicación bíblica ni cristiana, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿vas a corregir? Métele ficha. ¿Vas a reprender? Dale con todo. ¿Vas a animar a tu gente? Buenísimo, pero nunca olvides que tienes que hacerlo con paciencia, con ternura, con amor, con firmeza, pero con amor, con una buena enseñanza, de modo que cuando la gente escuche la reprensión que vos vas a decirle, la gente la acepte y la gente diga, sí, pastor, muchas gracias por decirlo. Acepto lo que usted ha dicho, porque lo ha dicho con amor, con ternura, lo acepto. Caso contrario, ¿verdad? Que cuando lo hacemos motivados por otras razones, la gente dice, ay, yo no te quiero escuchar, olvídate, yo voy a seguir haciendo la mía y no te quiero escuchar. Tomen en cuenta, queridos hermanos y hermanas, que cuando nosotros estamos ante el ministerio de la predicación, ¿verdad? Estamos ante esta hermosa responsabilidad de tener al Padre y al Hijo como testigos de que nosotros estamos hablando de ellos. Estamos hablando de ellos. Y esto nos representa a nosotros no solo un gran compromiso y una gran responsabilidad, sino nos representa el que no perdamos nunca esta pasión y esta gratitud que el Señor tiene de darnos la confianza de hablar de ellos, ¿verdad? Al mundo y que nosotros podamos hacerlo siempre mejorándolo, siendo más prolijos, más apasionados, haciendo mejor nuestro trabajo. Bien, este texto entonces y lo que acabo de decir me manda a reflexionar lo que vimos en la clase de espiritualidad cristiana. No solo la espiritualidad cristiana está en crisis a nivel del mundo, a nivel de iglesia y a nivel personal, sino también el púlpito cristiano está en crisis, ¿no? Eh, Esto vino a ser exponencial con el tema de la pandemia, ¿no? Todos sabemos que la pandemia nos cambió la vida total y absolutamente.
Antes de la pandemia, bueno, todo era ir al culto, todos íbamos a la iglesia, todos cantábamos, todos escuchábamos la misma predicación, el mismo sermón y bueno, listo, íbamos a casa. Como ustedes saben, el tema de la pandemia, entre otros fenómenos sociales y culturales que se desarrollaron por esta situación, algo que afectó positiva y creo que a veces negativamente es el tema religioso, ¿no? Y principalmente con los famosos cultos virtuales. Entonces, bueno, como no nos podemos reunir, entonces este sistema de hacerlo por Zoom se hizo tan de moda y bueno, así podíamos hacer nuestros cultos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que fue bueno, al menos nos permitió tener no dejar de tener esa conexión, ¿no? Como cristianos, como iglesia, etcétera. Pero bueno, pasó la pandemia y el tema es que, bueno, dejó muchas secuelas, ¿no? Dos secuelas, creo, entre otras más, fue la que dejó la pandemia en este sentido. La primera es que hoy hay muchos hermanos que pues ya no van a la iglesia, ¿verdad? Como hoy varias iglesias transmiten sus cultos, bueno, es más fácil, es más cómodo levantarte tarde, andar en pijama, ¿verdad? Hacerte tu mate, sentarte en el sillón más cómodo de tu casa, levantar los pies, ¿verdad? Poner el Zoom o el Facebook, este, o la transmisión, apagas tu camarita y estás ahí viendo el culto, ¿no? Si te dan ganas de levantarte a ir a hacerte algún bocadillo, bueno, vas mientras pensás que estás escuchando la palabra. Y bueno, entonces hay mucha gente que ya decide decir, bueno, también se puede hacer desde casa cómodamente y demás. No juzgaría bajo ninguna circunstancia esa situación. Cada uno busca su propio alimento, ¿verdad? Su propio alimento. Pero evidentemente esto ha roto la fraternidad que existe en la iglesia. Bueno, la segunda secuela, que creo que ha sido lo más interesante o lo más desafiante, es que ahora hay miles de opciones de predicaciones en Internet. Miles. Y bueno, tenemos desde predicaciones muy ortodoxas, ¿verdad? Predicaciones muy conservadoras todavía, con mensajes muy literalistas del texto bíblico. Tenemos mensajes incluso de nuestras congregaciones con parte de nuestra doctrina, de lo que nosotros creemos, ¿no? Y que bueno, está buenísimo. Pero bueno, tenemos miles de opciones de telepredicadores, de influencers, de estos predicadores, ¿verdad? Muy famosos que a veces, también lo digo con mucho cariño y mucho respeto, hay que decir ciertas cosas incoherentes como para seguir atrayendo a la gente. Y hay un sinfín de doctrinas allí que en mi caso particular no comparto y no compartiría nunca, al menos creo por lo poco que conozco de la palabra pues no compartiría nunca ese tipo de doctrina. Sin embargo, hoy mucha gente está a un clic de eso, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que pasa. Estamos cómodos, sentados. Bueno, vamos a ver a tal predicador muy famoso, ¿no? A tal predicadora muy famosa, a tal culto que es mucho más alegre y mucho más movido con canciones más emocionales o demás. Los himnos de nuestra iglesia son muy sosos, muy aburridos. Entonces, bueno, fíjense lo que pasa. Vemos, nos llenamos de esa predicación, de esa enseñanza y el problema es que la gran mayoría, hermanos y hermanas, y lo digo con mucho pesar, porque yo soy un pastor de la iglesia durante muchos años y es mi responsabilidad como pastor, pero la gran mayoría de nuestros hermanos no leen la palabra. Entonces, no son los típicos hermanos de Berea, ¿verdad? Que una vez que ven lo que ven en Facebook o en Internet, lo comparan con la palabra. No, simplemente lo comen, lo digieren y para ellos es alimento espiritual. El púlpito cristiano, queridos hermanos, está en crisis. Y está en crisis, voy a plantear rápidamente estos factores hoy que tenemos a nivel interactivo, a nivel de Internet, a nivel de esta época tecnológica.
Eh, hoy hay como un paradigma, hay como una meta, ¿verdad? Que consciente o inconscientemente muchos predicadores tratamos de hacer. He visto a muchos predicadores y predicadoras tratar de imitar a lo que otros predicadores famosos hacen. Y entonces o traen su doctrina, no la tamizan, ¿verdad? No la cuelan, diríamos. Entonces lo que escucharon acá lo traen para acá y porque como es novedad, ¿viste? Y nosotros queremos traer algo novedoso como para que la iglesia diga, wow, estamos conociendo algo nuevo, pues nos ha traído graves problemas, ¿no? Primero porque hay predicadores que no desarrollan su propio estilo de predicación, sino que se convierten en copias y a veces muy deficientes de las personas que desean imitar. Pero además las doctrinas que se traen o las formas de pensamiento que se traen deberían reflexionarse un poco, ¿verdad? Deberían reflexionarse un poco, siempre, digo yo, siempre hay que reflexionarlas un poco. El púlpito cristiano está en crisis, hermanos, porque hoy parece ser que este modelo de predicadores tiene que ser con luces, tiene que ser toda una parafernalia, ¿verdad? De culto, donde el predicador se la tiene que pasar gritando todo el tiempo, ¿verdad? Gritando y decretando y ¿cómo se llama? Arrebatando y no sé qué tantas cosas. Entonces, es como este modelo, ¿verdad? De predicadores mucho más efusivos, ¿no? Mucho más efusivos. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces, como dije, la palabra queda opacada, ante tanta parafernalia, ante tantas luces, tanto humo que hay en los escenarios, tanta música, tanto ruido, tanto volumen, etcétera, etcétera. Y creo, ese es un pensamiento muy particular, que la palabra queda opacada. El problema es que a veces, como dije, ¿verdad? La palabra que se vierte no siempre es una palabra buena, ¿verdad? No siempre es una palabra buena. Ustedes saben que hay muchos telepredicadores que timan a la gente, que venden terrenos en el cielo, ¿no? No, no sé por qué, pero venden terrenos en el cielo o le piden a la gente que tienen que comprarle su auto, su mansión, y muchos de los grandes telepredicadores son millonarios a más no poder, ¿no? Porque lucran con la fe. Pero esos son como los modelos que tenemos hoy en día, porque estamos interactuando con esos modelos. Entonces, imagínense, vamos al culto, vemos que nuestro culto es tranquilo, que el pastor no grita tanto, que duerma la gente. Entonces uno dice, bueno, listo, yo voy y voy a buscar la predicación en otro lado. El púlpito cristiano, hermanos, en estos niveles de audiencia, de rating que tenemos hoy y que desafortunadamente las redes sociales aumentan este ego de cuántos seguidores tengo, ¿verdad? Hay personas que postean algo en Facebook y están pendientes cuántos les dieron like a su publicación, porque estamos en esta era del ego, ¿verdad? De los reflectores. Y digo, insisto, en la experiencia que tengo como pastor y que a mí me afectó al principio, ¿no? Porque yo cuando empecé a predicar, yo veía un famoso predicador que hasta la fecha está, y llegó un momento en donde yo me sentí tentado a predicar como él y a contar los chistes como él. Y me di cuenta que no era solo un fenómeno mío, sino un fenómeno global de muchas personas que consciente o inconscientemente queremos desarrollar estas cosas. Bueno, voy a dejar un poco esto y ustedes pueden completar con algunas otras ideas del por qué el púlpito cristiano está en crisis en medio de estos modelos, ¿verdad?, que tenemos de sociedad. Ahora, centrémonos en lo nuestro, en lo que vemos cada sábado. La pregunta sería, con toda honestidad del mundo, si los púlpitos de nuestras congregaciones están en crisis. Y déjenme decirle que sí, ¿verdad? Porque aún como dije, hay muchos hermanos que predican, muchas hermanas que predican, pero que no se han preparado para predicar. Yo valoro mucho la buena disposición de la gente.
Bendigo a Dios. Yo como pastor, cuando alguien me dice, pastor, yo hago, ay, la verdad que créanme que sí, me siento feliz. Dije, ay, gracias a Dios que hay alguien. Pero como pastor me pregunto, ok, voy a poner a esta persona, pero ¿cumplirá el propósito que deseo? ¿Ha sanado su corazón? ¿Está peleado con todo mundo? ¿Es una persona que no tiene un buen testimonio y que yo lo ponga a predicar? ¿De qué manera edificar a la iglesia? Hay predicadores que creen que pararse al púlpito es como tener la oportunidad para desquitarse, ¿no? Y entonces habemos predicadores, déjenme enterrarme ahí para no lastimar la dignidad de nadie. Habemos predicadores, ¿verdad?, que estamos en el púlpito solo para sentirnos importantes, para sentirnos halagados, para que digan, ah, mira, el que predicó ante, no sé, 200, 300, 500 personas. Y se desarrollan estos egos, ¿verdad?, que tampoco son compatibles con una predicación cristiana. Nuestros púlpitos cristianos, hermanos, entran en crisis porque a veces los predicadores, he visto predicadores que pasan con su Biblia, ¿verdad? Dicen, bueno, hermanos, vamos a hablar, vamos a abrir la Biblia en Marcos 5:7. Listo, abrimos Marcos 5:7, leemos el texto y ¿qué es lo que sucede? El predicador o predicadora cierra su Biblia, la hace a un lado y empieza a platicar de lo que le pasó a él, de lo que le pasó a la vecina, de cómo es su esposa, de cómo son sus hijos, de cómo le fue con el pastor, de que el clima, que la política, y empieza a hablar de un montón de cosas que no edifican a las personas en lo absoluto. Entonces, terminamos sabiendo la vida del predicador, ¿verdad? Que no debería ser, creo yo. Este, y no tomamos en cuenta pues lo que Dios quiso decirnos a través de la palabra. Entonces, estamos en crisis. O sucede otra crisis también en la predicación, hermanos, en donde pasa el predicador y la predicadora, que es muy común verlo en nuestras congregaciones, y dicen, bueno, hermanos, vamos a predicar, voy a traer el sermón. Bueno, listo, voy a traer el sermón esta mañana. No sabemos cuál es el título, nunca supimos cuándo introdujo el sermón, ¿no es cierto? Y empieza a decir, bueno, vamos a buscar Marcos 5:7. Te buscamos Marcos 5. Y explica un poquitito. Bueno, vamos ahora a Apocalipsis 7:22. Vamos a Apocalipsis. Luego vamos a Génesis 14:5. Y luego vamos a Salmos. Y busca ahora en su Biblia el libro de los jueces. Y ahora vaya al libro de Ezequiel. Y ahora vamos a ver la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y entonces nos cita como 20 o 30 textos, ¿verdad? Que al final del sermón uno ya no sabe qué dijeron esos textos. Entonces uno va a casa como diciendo, y sí, hubo una predicación, pero la verdad que no entendí mucho de qué sucedía. Nuestro púlpito cristiano está en crisis, hermanos, porque habemos predicadores y predicadoras que no rompemos nuestros moldes, ¿verdad? Y entonces seguimos predicando el mismo sermón siempre. Ya la iglesia sabe de qué vamos a hablar. Había un predicador que solo predicaba el Antiguo Testamento. Nunca te tocaba el Nuevo Testamento. Nunca. Entonces nos empezaba a contar la historia de los filisteos, de los amorreos, de los amonitas, de los babilonios, de los asirios y un montón de cosas. Y al final uno dice, bueno, y esa gente ya ni existe, ¿no? Entonces, hay predicadores o predicadoras que no rompen, no cambian sus estilos. Entonces ya sabemos qué chiste va a contar, ¿no? Ya la iglesia al principio se ríe, después ya no se ríe para nada, pues ya se sabe el chiste, ¿no? O habemos predicadores que la voz la mantenemos así, quietita, despacio, a media voz. Y bueno, hermanos, perdónenme, pero cualquiera termina durmiéndose. Espero que no se estén durmiendo en la clase ahora. Bueno, aprovecho para decir que no los veo, entonces, bueno, igual duermen. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que nuestro púlpito cristiano está en crisis porque el resultado más evidente de esto que porque acuérdense que el púlpito es como que el lugar por excelencia de la pedagogía o de la enseñanza cristiana, es decir, todos los sábados vamos como para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?
Pero ¿en qué ha resultado todo esto? Y lo digo con mucha tristeza, con mucho pesar y con mucho temor de Dios, porque yo soy responsable de eso, porque yo soy pastor de la iglesia, que nuestras congregaciones no han aprendido, ¿verdad? No han aprendido. Vemos con profunda tristeza que a veces como predicadores, bueno, hermanos, busquen el libro del profeta Abdías, por ejemplo, ¿no? O el libro del profeta, no sé, Joel, o busquen Filemón, o busquen, no sé, el libro del Cantar de los Cantares. Y la iglesia no sabe dónde están esos libros, ¿no? A veces cuando preguntamos sobre algo, eh, no tenemos clara la respuesta. Entonces, a veces no es culpa de la iglesia, que la iglesia tiene su responsabilidad de estudiar por sí misma la palabra, sino también de todos los que nos dedicamos a la enseñanza, ¿no? Y esa es una gran responsabilidad que nosotros queremos y debemos tomar en cuenta, ¿ok? Bien, vamos a conversar un poquitito, hermanos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar a lo que he estado compartiendo? Siempre les digo, cuando mis alumnos guardan silencio es por dos cosas. Una, o porque entendieron todo y dicen, no, todo está clarito. Y la segunda, no entendí nada. Así que no pregunto nada. Arlet, adelante. Bueno, hermano, gracias. Eh, bueno, cuando su merced estaba compartiendo, yo pensaba en que, pues realmente en este proceso o en como en este entendimiento de que el púlpito está en crisis, es como que es ahora que estamos empezando a aprender, ¿no? Que de pronto en ocasiones yo he podido compartir la palabra, ¿sí? Con errores, obviamente, porque pues uno se equivoca porque no tiene la experiencia, porque no sabe, pero en este momento reflexionando con respecto a lo que su mensaje nos comparte, veo que pues es una importante responsabilidad el poder compartir la palabra con la iglesia, ¿no? Y nuestra tarea consistiría en poder trabajar de forma y de fondo para poder dar algo agradable. De pronto no tiene que ser tan argumentado, tan, no sé, tan, ¿cómo serían las palabras? Tan elaborado, sino que Ujú, dentro de la sencillez que Dios nos permita obtener, recibir, obviamente estudiando y planeando todo, podamos compartir con la iglesia un mensaje que nos traiga a todos esa palabra nueva que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que al empezar a estudiar en esta materia, trae consigo esa responsabilidad, ¿no? Ahora que estamos aprendiendo o que vamos a empezar a comprender algunos aspectos en los que pues ya nos equivocamos, pero que pues corregir y avanzar para poder dar algo mejor a la iglesia que tenemos ahora y hacia donde el Señor quiere que llevemos. Es como mi reflexión. Muchas gracias, hermano Paz. Gracias a vos, Arlet, creo que has aportado algo sumamente importante que tenemos tenemos todos los predicadores, es el temor a equivocarnos, ¿verdad? O sea, sí, obvio que existe eso, obvio que por eso muchos dicen, no, yo no me pongo a predicar porque yo no sé qué decir y demás. Pero creo que cuando uno lo hace preparándose, capacitándose y con temor de Dios y demás, yo siempre digo, me ha pasado muchas veces cuando bajo del púlpito del lugar donde estoy predicando, le digo, Señor, enderezar lo que yo enchoqué, ¿verdad? Yo necesito que vos arregles lo que desarreglé, así que, porque al final, hermanos, ya lo vamos a aprender. El éxito de la predicación no está en el predicador. Nosotros hacemos nuestra parte, ¿no es cierto? Y tenemos que hacerla bien, tenemos que hacerla prolijamente, hacer un buen sermón,
homiléticamente hablando, un buen estudio, pero el resultado es el Espíritu Santo de Dios quien lo hace, ¿verdad? Entonces, el final no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es hacer un buen trabajo. Así que no tengan miedo a equivocarse, ¿verdad? Cuando sea de manera inocente, cuando alguien lo hace ya de mala intención, bueno, sí, tenga cuidado porque a Dios, al Señor creo que no le va a gustar mucho que nosotros usemos su nombre como para desquitarnos de alguien, ¿no? Daniel, adelante. Gracias, hermano. No, pues dos cosas, ¿no? Pues lo que dice, siempre hay ese temor, ¿no? Cuando se pasa a equivocarse y, bueno, con imperfecciones y todo, pues uno lo hace, ¿no? Pero algo que yo he notado mucho es, o bueno, pues es lo que planteo, ¿no? ¿Cómo hacer para que al siguiente sábado, digámoslo así, no hayan olvidado la predicación? Porque es algo muy común, ¿no? Que yo noto. Uno les pregunta, "Ah, bueno, ¿y qué se predicó el sábado pasado?" Y no, no hay respuesta, ¿no? Entonces dice uno, ¿hasta qué punto realmente es efectiva la predicación? Si no generó algo en su vida, alguna palabra, alguna reflexión, algún pensamiento en la persona, algo debió quedar, pero a veces es lo contrario, ¿no? Y bueno, entiende uno lo que mencionaba el hermano, ¿no? Que pues también pues hay diferentes tipos de predicación, ¿no? El que lo confunde a uno con el que lo pone a pasear por toda la Biblia, ¿sí? O el otro extremo, ¿no? Que se vuelven ya historias personales y pues nada profundo, ¿no? Pero bueno, y el que lo hace, digámoslo, no perfecto, pero medianamente bien y no genera esa memoria. Entonces ahí cómo se abordaría ese tema, o cómo se. Pues porque está la problemática, lo que pasa es que nadie lo dice, nadie lo expone, ¿no? Nadie dice, ay, sí, no entendí nada, ¿sí? O usaron muchos términos que no entendía hasta tal punto, ¿no? Nadie dice eso, no, no. Ningún hermano dice eso, ¿no? Y nosotros a veces como iglesia tampoco evaluamos, ¿no? Sino damos por hecho de que todo el mundo entendió y que todo el mundo le quedó muy claro el pensamiento. Y la verdad es que a veces cuando uno le pregunta, bueno, ¿y no te acuerdas de que se enseñó esto? Ahí sí, nadie, hay mucho silencio. Entonces, ¿cómo se abordaría ese tema para que realmente no se vuelva algo, digámoslo, cotidiano, no cotidiano, sino que así como el cuadro en la pared, que de tanto verlo, ya se vuelve algo normal? ¿Cómo cambiar ese concepto en la predicación o cómo cambiar esa manera de ver la predicación que de verdad sí genere impacto en la persona, ¿no? Gracias, amigo mío. Bueno, vos le diste al clavo, va a esperar un poquitito la respuesta, porque esa es la idea de la propuesta que hace el seminario para estudiar la forma de predicación expositiva. La forma de predicación expositiva es una manera entre muchas formas de predicar, o estructuras, perdón, estructuras de predicación. Yo recuerdo mucho un pastor que sí, cuando llegaba el siguiente sábado preguntaba y pues nadie decía nada porque no habíamos entendido nada, y él se enojaba, ¿viste? Y nos retaba y demás en la iglesia. Y bueno, un día yo hice lo mismo, ¿viste? Pregunté al principio de mis años de predicación y nadie me contestaba y yo dije, bueno, no puede ser, entonces ¿a qué vienen acá? Y yo, viste, así como haciéndome el ofendido de que la iglesia no había aprendido y demás. Después fui aprendiendo que no hay que enojarse con la iglesia, o sea, la iglesia, qué sé yo, es tan heterogénea, más bien tendría que enojarme conmigo mismo, porque la pregunta que yo me hice fue, ¿y cómo hiciste tu sermón? O sea, ¿tu sermón estuvo bien elaborado? ¿Hubo enseñanza correcta y precisa? Y me di cuenta que no, que yo venía arrastrando el modelo de citar 20 versículos, ¿viste? Y tratar de medio explicarlos. Y eso pedagógicamente
pues no funciona. Entonces, lo que vamos a ver en su momento es la predicación expositiva como una propuesta que nos permite a nosotros, más allá de la predicación temática o de la predicación textual, la predicación expositiva nos permite un amplio abanico de posibilidades para hacer que el cuadro, que aunque es el mismo, ¿verdad?, pueda verse de diferentes formas. Es decir, miren, póngale que usted va a predicar sobre el hijo pródigo. Ya todos sabemos la parábola del hijo pródigo. La hemos escuchado mil veces. La pregunta es, ¿ya no deberíamos predicar sobre el hijo pródigo porque ya la hemos escuchado mil veces? Y la respuesta es no. Obvio que no. Porque la palabra tiene esto, ¿verdad? Diría yo, sobrenatural, que es tan dinámica que siempre hay algo distinto y diferente que nosotros podemos explotar para transmitir la enseñanza. ¿Cómo logramos eso? Bueno, la propuesta es la predicación expositiva. Así que vamos a esperar un poco más que avancemos en el curso y se van a dar cuenta que esta propuesta, que es solo una propuesta, ¿eh? Si alguien me dice, pastor, yo quiero seguir predicando textualmente, bueno, métale ficha, quiero seguir predicando temáticamente. Está bien, ningún problema. Pero si quiere explorar grandes campos de aprendizaje y de enseñanza, bueno, puede usar la predicación expositiva. ¿Mm? Así que vamos a ir contestando esa pregunta, Dani, en el transcurso que vayamos aprendiendo. Bueno, ¿alguien más? Todavía tengo unos minutitos antes de terminar la clase, ¿no? Bueno, acuérdense, ustedes pueden preguntar cuando Permiso. gusten. Sí, sí, adelante, Marisol. Sí, yo por ahí estaba pensando, a veces nos damos el valor a nuestros pastores, como ahora hay muchos pastores predicando en internet y hay otras formas, ¿no? Y muchos nos damos el valor a nuestro pastor porque decimos que por ahí es aburrido sus prédicas o, o como que correcciones y eso. Pero yo pienso, ¿quién está cuando estamos en problemas? ¿Quién se acerca a orar con nosotros cuando necesitamos? No va a venir ese pastor de internet que ni nos conoce, ¿no? Y ahí por eso yo pienso que mucho nos valoramos a nuestros pastores y nos dejamos llevar por los videos de internet y cosas. No estoy en contra mirar, pero por ahí desvaloramos a nuestros pastores. Eso quería agregar. Gracias, Marisol. Has hecho un aporte magnífico a la clase porque, bueno, esa es otra secuela que tenemos, ¿no? Siempre comparamos, o sea, vemos al predicador carismático y que le fluye, ¿no? Yo a veces veo a esos predicadores y digo, che, ¿de dónde le fluye tanto a ese cristiano, che? Yo a veces tengo que trabajar un montón para armar mis ideas. Y a veces pasa la comparación, ¿no? Donde nuestros pastores, pues no tenemos eso. O sea, habemos pastores que estamos ahí remándola, pero vos has dicho algo muy sabio. Nuestros pastores nunca hay que menospreciarlos, ¿no? Yo creo que jamás tendríamos que, y bueno, gracias por aclararlo. Me parece que cuando ustedes vayan avanzando en esta materia, a lo mejor puedan verse tentados que el sábado empiecen a juzgar al pastor, como diciendo, a ver, voy a juzgar la predicación del pastor, a ver cómo anda. No, por favor, no, 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 nunca lo hagan porque creo que no, no es correcto. Debemos honrar a nuestros pastores, ¿no es cierto? Pero sí, cuando a nosotros nos toque, bueno, hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, todos contribuimos a que el evangelio se proclame. Gracias, Marisol. Muy bien, pues déjenme terminar esta última idea que tengo para cerrar la clase, que tiene que ver con algunas reflexiones previas. Insisto, estamos en modo teórico, pero la teoría es fundamentalísima, porque si nosotros no entendemos esta base, ¿verdad? Es difícil, es muy fácil que nos perdamos. Mire, yo vengo compartiendo esta materia desde hace muchos años, muchos. Me ha encantado la materia de predicación y de homilética. Lo he hecho en muchos foros, he leído muchos libros al respecto, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que cuando me dicen, no, no, yo ya sé, yo no, olvídate, ¿quién no conoce a Samuel Bill, el homileta por excelencia, ¿no es cierto? Y los sermones de Spurgeon, etcétera, no sé, Orlando Costas, excelente homileta, etcétera. Y a veces cuando uno mira,
pues uno mira a un hombre sobrado, orgulloso, arrogante, ¿viste? Como dice, yo me sé de todas, todas. Yo creo que eso no abona y no contribuye. Por eso me parece importantísimo que ustedes no olviden nunca, en todo su tiempo de predicador o predicadora, las bases que estamos analizando. Bien, la primera cuestión previa es que debemos saber cuál es el verdadero sentido de la predicación teológicamente hablando, ¿verdad? Y esto es fundamentalísimo para que nosotros logremos entender qué significa ese momento dentro de la liturgia de la iglesia. El sentido teológico de la predicación se desprende del hecho, ¿verdad? Surge de que es la transmisión de un mensaje. La predicación es un fenómeno de transmisión de mensaje, ¿verdad? Pero que ese mensaje, hermanos, se origina en Dios. Si nosotros no tenemos hablando de la materia de espiritualidad, si no tenemos una espiritualidad correcta, entonces es muy probable que empecemos a hablar de nosotros o de cualquier otra persona o de cualquier otra cosa, menos de Dios. Y que ese mensaje se transmite por la orden de Dios. Este autor, Donald Miller, nos lo plantea de excelente manera. Dice Miller, predicar es venir a formar parte de un evento dinámico. Esto es interesantísimo, hermanos, que rompe el esquema de la predicación aburrida, ¿verdad? La predicación que nos arrulla, la predicación de que, ay, ya que termine Abraham de predicar, ya me cansó, ¿no? Esta definición de la predicación es un evento dinámico. Es un evento que debe mover las esferas, los sentimientos, las fibras más íntimas, la reflexión y que terminemos como hizo Israel cuando encontró la ley de Dios, ¿no es cierto? Postrados, adorando al Señor y diciendo, hemos escuchado palabra de Dios. Bueno, este evento que es dinámico en el cual el Dios viviente, el Dios redentor, el Dios viviente, el Dios que redime. Dos cosas fundamentalísimas. A veces nosotros desarrollamos nuestra conciencia de culto, hermanos, sin tener la menor idea y la menor conciencia de que Dios está en medio nuestro. Y entonces cantamos desganados y vamos a la iglesia aburridos y nos distraemos por todo y estamos con nuestro celular, entramos, salimos, nos levantamos, volvemos a salir, vamos al patio de la iglesia a platicar con el hermanito y la hermanita que está afuera mientras Abraham está predicando allá. Y hermanos, algo que yo digo y a veces le digo a la iglesia donde pastoreo es no debemos perder conciencia de que Dios está en medio de nosotros, que Jesucristo está aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que al no tener esa conciencia, la predicación parece ser que es como algo rutinario, como algo monótono. Hermanos, es el evento dinámico donde el Dios viviente, el Dios de redentor, reproduce su acto de redención, de perdón, de reconciliación con su pueblo en un encuentro viviente entre Él y los que escuchan. Este encuentro de reconciliación, queridos hermanos, es un encuentro que Dios ha hecho desde siempre, ¿verdad? Primero con su pueblo Israel y ahora con su iglesia. Entonces, la predicación viene a ser este evento en que Dios dice, yo quiero que me escuches. Quiero que sepas cuánto te amo. Quiero que sepas que di a mi hijo por vos. Y quiero que sepas que vale la pena que te esfuerces todos los días por guardar mis mandamientos y por vivir de acuerdo a mi santa y divina voluntad. Entonces, este encuentro de vida, ¿verdad? Se da entre Dios y nuestro auditorio. ¿Y quién es el medio? El predicador o la predicadora, ¿verdad? Somos nosotros ese medio. Somos ese medio nosotros que nos permite hacer sentir a la iglesia que están escuchando la voz del Señor, ¿verdad? Por eso es importantísimo que en nuestros púlpitos la Biblia nunca se mueva del lugar. Nunca se mueva del lugar. La Biblia tiene que hablar. La propuesta que tenemos como seminario es a través de una predicación expositiva, evidentemente, pero insisto, mientras la Biblia hable, perdón,
Entonces se da esta situación de decir algo el Espíritu Santo me dijo hoy en la predicación, ¿no? Donde el predicador hizo su trabajo, investigó, se sentó a orar, armó un lindo sermón con su estructura, con su introducción, con sus puntos importantes para que la iglesia recuerde las ideas más importantes. Y entonces se da este fenómeno, ¿verdad? En donde al final la iglesia dice, che, qué hermoso sermón, gracias por la palabra, lo entendí, lo comprendí, lo voy a analizar, lo voy a sentir. Entonces, vean cómo, ¿verdad? La teología de la predicación no solamente es abrir la Biblia, no solamente es estar en un rol de predicadores, no solamente es sentirnos que como hemos leído miles de libros de homilética o de predicación, la predicación va a fluir en el sentido correcto. Es la conciencia que el predicador toma, que al momento en que él está al frente y pronuncia palabra de Dios, ¿verdad? Este evento se da. El mover del Espíritu Santo se empieza a desparramar porque es Dios hablando al corazón de cada persona, a su forma, a su entendimiento y a su necesidad. Entonces, el predicador tiene que hacerlo. Está bien, si quiere hacerlo a gritos, porque su estilo está buenísimo, pero tiene que hacerlo con pasión. Tiene que hacerlo con la plena convicción, ¿verdad? De que lo que está haciendo, está seguro de lo que está haciendo, ¿verdad? Y que al final el resultado lo va a dar el Señor, ¿ok? Así que no olvide lo importante que es el tema de la predicación. Y finalmente, antes de cerrar la clase, para avanzar un poco, son tres convicciones que todo predicador no debe negociar, ¿no? Tres convicciones que todo predicador no debe nunca negociar y que deben estar presentes siempre en el acto de predicar. La primera es que debemos estar profundamente convencidos de que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Pero para eso tenemos que conocerla, tenemos que leerla, tenemos que aprenderla, tenemos que dialogar con el texto bíblico, ¿verdad? No hay que tener miedo. Ya tendrán las clases de Biblia conmigo y siempre le digo a mis alumnos, no tengan miedo de dialogar al texto, no tengan miedo de preguntarle al texto bíblico. No importa si la pregunta es incoherente. Pregunten al texto bíblico. El texto va a responder, ¿verdad? Pero la Biblia debemos saber que es nuestra autoridad. Por eso una predicación expositiva tiene que ser una predicación basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien me dirá, Abraham, si yo cito 20 versículos de la Biblia, son de la Biblia, es palabra de Dios, sí, o evidentemente. Vos me vas a citar 20 versículos de la Biblia, pero eso es desconocer la naturaleza de la palabra. Es desconocer que esos 20 versículos que vos vas a saltar de Génesis, Ezequiel, Apocalipsis, Mateo, y Salmos, cada uno de ellos tiene su propia impronta de explicación. Tiene su propio género literario en que fue escrito. Tiene su propia justificación del por qué el autor sagrado escribió tal cosa por el hecho que estaban viviendo en ese momento. Entonces, primera convicción, hermanos, no olviden que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Tenemos que predicarla, no tenga miedo. Hoy hay mucha gente que está en contra de la Biblia, que cuestiona la Biblia, que dice que la Biblia es obsoleta, que no sirve, que para locos, fanáticos. Hermanos, sin llegar a ser fanáticos nosotros, evidentemente, de la Biblia, ni idólatras de la Biblia, ¿verdad? No debemos idolatrar la Biblia bajo ninguna circunstancia. Es nuestra autoridad, ¿no? Segunda convicción. La convicción de la verdad de la palabra de Dios. Debemos saber que la Biblia transmite esta verdad. Estamos ante un mundo que se mueve en la mentira y hoy necesitamos decir verdad. Pero acuérdese, ¿eh? ¿Cómo debe ser nuestra enseñanza de corrección, de exhortación y demás? Con paciencia y con amor. La verdad tiene que dar a ser así. Hay predicadores que dicen, mire, pues, hermano, yo les voy a decir la verdad a ustedes y aguántense, ¿verdad? Y ustedes son así, y ustedes son asados, y ustedes no vienen al culto, y llegan tarde, y no leen la Biblia, y Dios los va a castigar. Ya les dije sus verdades. No, 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 olvídese, olvídese. Eso no tendría que suceder nunca, ¿no?
La verdad es de Dios, no nuestra. Entonces lo que uno tiene que hacer es predicar siempre que lo que uno saca de la palabra es, no debemos tener miedo, de confianza que lo que estamos predicando es mentira, es la verdad. Y como dijo el Señor Jesucristo, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra, su palabra, va a permanecer. Entonces es importante que sepamos eso, que es la verdad. No tenga miedo, hable. Diga la verdad, pero acuérdese, es la verdad de Dios, no la nuestra. Y finalmente, la tercera convicción es la relevancia de la palabra de Dios. La Biblia sigue siendo relevante y hay que aprender. Evidentemente, este es un texto escrito hace muchos, muchos años atrás, diferente a nosotros. Hoy nosotros no sabemos quién son los filisteos, ni cómo vestía David, ni qué idioma hablaba Moisés, ¿verdad? No sabemos mucho de cómo era el primer templo de Jerusalén. Incluso hablando del primer siglo, ¿no es cierto? No sabemos ni cómo era Jesús físicamente. Es decir, es un texto que tiene muchos, muchos años de escribirse con otras culturas, con otras formas, con otras maneras, con otro lenguaje, en otro contexto, con otras costumbres muy alejadas de nosotros, ¿no? Pero eso no significa que el texto sea obsoleto, sea viejo, sea sin sentido, sea como que no tendríamos nada que explicarnos, por ejemplo, no sé, se me ocurre la historia de del paso de el cruce del pueblo de Israel por el desierto antes de llegar a las llanuras de Moab. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros, no? Nos tiene que decir mucho, por ejemplo, esa narración. Todo lo que existe en la Biblia tiene una razón de ser, pero solamente hay que saber conocerla para poder explicarla. ¿Ok? Bien, cierro aquí entonces esta primera clase. Tres convicciones. La Biblia es nuestra autoridad, es la verdad y sigue siendo relevante para el hombre de hoy. ¿Ok? Sigue siendo relevante. Es nuestra responsabilidad como predicadores o predicadoras hacer que ese texto siga siendo importante, trascendente, siga la gente diciendo, quiero más, quiero escuchar, quiero aprender, quiero conocer más de la palabra de Dios. Ujú. Muy bien. Bueno, pues aquí cerramos. La próxima clase, perdón, la próxima clase vamos a hablar sobre la teología de la predicación, ¿verdad? Los aspectos teológicos que encierra la predicación para que también podamos saber la importancia que esto tiene. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿No se durmieron? No. Capaz si se durmieron. Bueno, si no hay ningún comentario, bueno, les agradezco mucho. Gracias, Arlet. Les agradezco mucho que hayan asistido a la clase. Nos vemos en predicación el día jueves y mañana nos vemos en la clase para los alumnos de nuevo ingreso en espiritualidad. ¿Va? Bueno, Dios los bendiga. Lucy, Daniel, Arlet, Juan Carlos, Alcides, Marisol. Dios los bendiga. Que tengan un muy buen día. Bendiciones. Gracias, Pastor.